Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, con este reto bíblico, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bien, mis hermanos, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que nos dé la virtud y la gracia de poder leer la Biblia, de entenderla según los lentes de la Iglesia Católica, ya que fue quien nos compuso y nos dijo, esta es palabra de Dios. Pedimos la intercesión de todos los santos amantes de las Sagradas Escrituras, muy en especial de Santo Tomás de Aquino, quien profundizó con gran hermosura y sacó el gran fruto de la Suma Teológica. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, hermanos, con Levítico capítulo 11. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: digan a los israelitas que de todos los animales que viven en la tierra pueden comer, los que sean rumiantes y tengan pezuñas partidas, pero no deben de comer de los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas. El camello, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. El tejón, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene pezuñas partidas, deben considerarlo un animal impuro. El cerdo, porque tiene pezuñas y aun que las tiene partidas en dos, no es rumiante, deben considerarlo un animal impuro. No deben comer la carne de estos animales y ni siquiera tocar su cadáver. Deben considerar los animales impuros. De los animales que viven en el agua, ya sea del mar o río, pueden comer solamente de los que tienen aletas y escamas, pero los que no tienen aletas y escamas deben considerarlos animales despreciables, aunque sean de mar o de río. Lo mismo los animales pequeños que los grandes. No deben comer su carne, deben considerarlos animales despreciables, y despreciarán también su cadáver. Todo animal de agua que no tenga aletas y escamas lo deben considerar despreciable. De las aves no deben de comer las siguientes. Al contrario, las deben considerar animales despreciables: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. A todo insecto que vuele y camine deben considerarlo despreciable, pero pueden comer de los que, aunque vuelen y caminen, tengan también piernas unidas a sus patas para saltar sobre el suelo. De ellos pueden comer los siguientes: toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Pero a todo otro insecto que vuele y que camine lo deben considerar despreciable. En los siguientes casos, ustedes quedarán impuros. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que levante el cadáver de uno de esos animales deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. A todo animal que teniendo pezuñas no las tenga partidas ni sea rumiante, lo deben considerar un animal impuro, y cualquiera que lo toque quedará impuro también. A cualquier animal de cuatro patas y que para andar se apoye con sus plantas, lo deben considerar un animal impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de ellos quedará impuro hasta el anochecer. Asimismo, el que levante el cadáver de uno de ellos deberá lavar sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer, pues ustedes deben considerar impuros a esos animales. De los animales que se arrastran sobre la tierra, deben considerar impuros a los siguientes: comadrejas, ratones y toda clase de reptiles, como salamanquesas, cocodrilos,
lagartos, lagartijas y camaleones. Entre los muchos animales que existen, a estos los deberán considerar impuros. Cualquiera que toque el cadáver de uno de estos animales quedará impuro hasta el anochecer. También quedará impuro cualquier cosa sobre lo que caiga el cadáver de uno de esos animales, ya sea un objeto de madera, un vestido, alguna cosa de piel, un costal o cualquier instrumento de trabajo. Se deberá meter en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, quedará puro. Si el cadáver de cualquiera de esos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya dentro de esa olla quedará impuro y la olla tendrá que romperse. Todo alimento sobre el que caiga agua de esa olla quedará impuro y toda bebida que haya en ella quedará impura. Todo aquello sobre lo que caiga el cadáver de uno de esos animales quedará impuro, aunque sea un horno o una doble hornilla, deberá ser destruido. Es un objeto impuro y así deberán ustedes de considerarlo. Sin embargo, el manantial o pozo de donde se toma agua seguirá siendo puro, pero quien toque los cadáveres de esos animales quedará impuro. Si el cadáver de uno de esos animales cae sobre una semilla que se va a sembrar, la semilla seguirá siendo pura. Pero si la semilla ha sido mojada y el cadáver de uno de esos animales cae sobre ella, se la debe considerar impura. En caso de que muera alguno de los animales que ustedes tenían para comer, el que toque el cadáver quedará impuro hasta el anochecer. El que coma carne del animal muerto deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que saque el cadáver del animal también debe lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. No deben comer ningún reptil que se arrastre sobre la tierra. Es animal despreciable. De todos los animales que se arrastran sobre la tierra no deben comer ninguno, ya sea que se arrastre sobre el vientre o que ande en 4 o más patas, pues son animales despreciables. No se hagan despreciables e impuros ustedes mismos con ningún animal que se arrastra, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros con ningún animal que se arrastre por la tierra. Yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones en cuanto a los animales, aves y todo lo que vive y se mueve en el agua, y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, para que se pueda distinguir entre el puro y lo impuro, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Levítico capítulo 12. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como cuando tiene su periodo natural. El niño será considerado a los 8 días de nacido, circuncidado a los 8 días de nacido. La madre, sin embargo, continuará impura. La madre, sin embargo, continuará purificándose de su sangre 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa consagrada ni entrar en el santuario, mientras no se cumpla el término de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como en el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más. Cuando se cumpla el término de la purificación, ya sea niño o de niña, la madre deberá llevar a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año para ofrecerlo en holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado. Se los entregará al sacerdote, y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedir perdón de ella. Así ella quedará purificada de su flujo de sangre. Estas son las instrucciones en cuanto a los nacimientos de niños o de niñas. Si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá perdón por ella, y ella quedará purificada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, ya vamos avanzando en el libro de Levítico.
Y hay unas cositas solamente que quería profundizar en estos dos versículos que nos tocó leer en este día. El primero dice: yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Mis hermanos, el Señor no nos saca de Egipto o de nuestras esclavitudes o de nuestros pecados para seguir nuestra vida normal y continuar igual. El Señor nos saca de los lugares en que estamos para que Él sea nuestro Dios. Y vemos que Dios es un Dios celoso. Dios no quiere ser parte de mi vida. Dios quiere ser toda mi vida. A Dios no le damos un espacio en el corazón. A Dios le damos todo el corazón. Dios no es mi Dios cuando las cosas están bien, sino cuando están bien y están mal. No debemos de buscar a Jesús o a Dios cuando las cosas van mal y olvidarnos de Él cuando van bien, sino que buscamos de Él a tiempo y a destiempo. Se nos olvida que a veces el Señor hace milagros en nuestra vida, hace acontecimientos en los cuales nosotros pedimos su ayuda, imploramos su milagro, su actuar, que sí lo hace el Señor, sana enfermos, libera oprimidos. Yo he visto todo tipo de milagros en la renovación carismática para la gloria de Dios y he podido ver el poder de Dios, pero también he visto la miseria de la mayoría de la gente o de mucha gente que se quedan con el milagro, olvidando al milagroso. Y Dios no nos da un milagro simplemente por dárnoslos. Nos los da para recordarnos y reafirmarnos que Él es nuestro Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ayudó cuando más le necesitamos y ahora nos hemos olvidado de su llamado? Y el segundo, el que quería tocar, es que el niño será circuncidado a los 8 días de nacido. Para que un niño sea circuncidado, o más bien para que un niño pertenezca al pueblo de Dios y heredero de las promesas de Dios, tenía que ser circuncidado. Para ustedes que no lo saben, la circuncisión es la prefigura del bautismo. La circuncisión tiene los mismos beneficios que tenía el bautismo. Solo que en el Nuevo Testamento, o después se nos dice más adelante en el Antiguo Testamento, saben que no recuerdo, creo que es en el Nuevo Testamento donde dice que la palabra ya la tendremos en el corazón, que seremos circuncidados en el corazón. Y el bautismo es el que viene a tomar el lugar de la circuncisión. El bautismo es para el perdón de los pecados, para pertenecer al pueblo de Dios, para ser miembro de la iglesia, las promesas de nuestro Señor, en este caso nuestro Señor Jesucristo como cristianos. Y la circuncisión tenía el mismo efecto, el bautismo era lo mismo. La diferencia es que la circuncisión era una marca en el cuerpo bajo la alianza y el bautismo es una marca en el alma bajo la misericordia de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué toco este tema? Porque muchas veces les van a llegar hermanos de otras sectas diciéndoles que no debemos bautizar a los niños, cuando está claramente en la Biblia: a los 8 días de nacido, un niño no podría decidir si quería o no quería ser circuncidado, si quería o no quería pertenecer al pueblo de Dios, si quería o no quería ser heredero de las promesas de Dios. Y sin embargo, este niño era circuncidado. ¿Por qué? Porque la fe de los padres basta para que este niño pertenezca al pueblo de Dios y sea heredero de las promesas de Dios. Es lo mismo con el bautismo. Basta con la fe de los padres. Así que, una vez más, siempre les he dicho, si conocemos las Escrituras, no nos vamos a dejar engañar. Y busquemos, mis hermanos, analicemos en nuestra vida. Yo he sido de esos que Dios ha hecho maravillas en mí en algún momento de mi vida y me he olvidado de Él. Cuando más le necesité, ahí estuvo y yo me he alejado. Es algo que quisiera dejar hoy de tarea, que nos analicemos. ¿Acaso hemos olvidado las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida? Yo lo he hecho muchas veces. Pero bueno, recordemos todo lo que el Señor nos hizo, que nos sacó de nuestros Egiptos, para que Él sea nuestro Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Dios me los bendiga, tengan un hermoso día y que la paz del Señor esté siempre con ustedes y conmigo. Y de corazón
les doy gracias y un abrazo desde aquí para que continúen en este programa hasta terminar toda la Biblia.